El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está en México y se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, sostuvo un mitin de alto nivel donde se discutió la crisis migratoria en medio de fricciones por cambios en la política migratoria de Joe Biden y el tráfico de armas y de drogas, como el fentanilo. 100 personas murieron en Siria en uno de los ataques más letales del último tiempo en una academia militar en medio de una graduación. En tanto, Estados Unidos derribó un dron turco considerado una amenaza para las fuerzas estadounidenses en Siria. Y un dramaturgo noruego de 64 años se quedó con el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca de Ciencias reconoció el talento del escritor Jon Fosse para narrar temas profundos mediante un lenguaje minimalista, dándole voz a lo indecible. Comenzamos un nuevo bloque de noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de La Fiori. Empezamos con una reunión de alto nivel en la que se discutieron los principales problemas de América del Norte. Los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos están en Ciudad de México, donde se reunieron con la canciller Alicia Bárcena. Washington quiere que México sea más fuerte contra el fentanilo, que está produciendo una epidemia entre los estadounidenses, a lo que Bárcena respondió que están comprometidos, aunque pidió apoyo para regular las armas. Esto fue lo que dijeron. Tenemos que afrontar la epidemia de drogas sintéticas como una crisis de salud pública. Eso es, un foco central de la coalición de más de 100 países, una coalición global que hemos formado a principios de este año. Consideramos que entre más podamos hacer justicia y llevar ante la justicia las redes criminales que se benefician de la violencia y el sufrimiento en ambos lados de nuestra frontera, discutiremos cómo poder seguir mejorando la seguridad de las fronteras y de los puertos al tiempo que facilitamos los viajes y el comercio legítimo entre nosotros. Pero queremos asegurarnos de que nuestra frontera también sea segura. Quiero reiterar el firme compromiso del Gobierno de México por combatir el tráfico de drogas sintéticas, cuyo consumo tanto daño ha causado a la sociedad estadounidense. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos ha instruido brindar todo el apoyo y la colaboración para vencer este flagelo con la convicción humanista y superar este desafío civilizatorio. Y vemos con optimismo que Estados Unidos lo está abordando desde la óptica del consumo y como un asunto de salud pública. En cuanto al tráfico ilegal de armas, urgimos a Estados Unidos a reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia. La migración también fue otro de los temas álgidos de la discusión, justo cuando el gobierno de Joe Biden anunció que reanudará la repatriación de los venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del pasado 31 de julio y que no tienen alguna razón legal para quedarse. Otra de las modificaciones migratorias que anunció es la construcción de un nuevo trecho del muro fronterizo de Texas ante la oleada de migrantes que llegan desde México. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Esta imagen podría extenderse a través de 32 kilómetros en Texas. La administración de Joe Biden renunció a 26 leyes federales en el sur del estado fronterizo para permitir la construcción de un nuevo trecho del muro. Defendiendo su política migratoria, el presidente de Estados Unidos se desligó de la responsabilidad de una decisión tomada durante el gobierno de Donald Trump. Intenté que se reapropiaran para redirigir ese dinero. No lo hicieron, no lo harían y mientras tanto la ley no establece otra cosa que usar el dinero para lo que corresponde. No puedo detener eso. Según un escueto anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, el muro se hará en el condado texano de Starr. Esta decisión fue aprovechada por el líder republicano Donald Trump para reiterar las críticas a Biden. Como he dicho muchas veces, a lo largo de miles de años, solo hay dos cosas que han funcionado siempre: las ruedas y los muros. Se disculpará Joe Biden conmigo y con Estados Unidos por tardar tanto en ponerse en marcha y permitir que nuestro país se vea inundado por 15 millones de inmigrantes ilegales de lugares desconocidos. Esperaré sus disculpas. Del otro lado de la frontera, el presidente mexicano expresó su disconformidad. Esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas. Según datos gubernamentales, en el último año fiscal se registraron alrededor de 245.000 cruces irregulares.
En Perú, la policía capturó al presunto jefe de la banda venezolana El Tren de Aragua, alias El Niño, y a otros 30 presuntos integrantes de la organización criminal en un operativo en Lima. El pasado septiembre, las autoridades venezolanas recuperaron el control de la cárcel de Tocorón, desde donde operaba esta banda criminal con tentáculos en varios países de Sudamérica. Organizaciones no gubernamentales venezolanas habían denunciado que los jefes del Tren de Aragua habían sido alertados por los oficiales y huido antes del operativo. Y de migración pasamos a hablar de la guerra en Ucrania. El gobierno de ese país afirma que misiles rusos mataron a 51 personas en un ataque en la región de Kharkiv. Las bombas cayeron en una cafetería y en una tienda de comestibles cuando estaban en la despedida de un soldado ucraniano. Desde Granada, en España, donde se celebra la cumbre de la Comunidad Política Europea, el presidente Volodymyr Zelensky afirmó que fue un ataque premeditado contra civiles. Hoy, los terroristas rusos lanzaron un ataque deliberado con cohetes contra una aldea en la región de Kharkiv, una tienda de comestibles y una cafetería. Los militares rusos no podían ignorar dónde estaban atacando. Y no fue un ataque ciego. La gente se reunió allí para una cena conmemorativa cristiana. ¿Quién podría lanzarle un misil? Solo el mal absoluto. Más de 50 personas murieron, entre ellas un niño de 6 años. Y precisamente el apoyo a Ucrania es uno de los temas centrales de la Cumbre Europea de Granada. El anfitrión, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, recibió a cerca de 50 líderes europeos. Otro de los puntos a discutir es la ampliación de la Unión Europea. Rodrigo Sedano nos amplía. La ciudad española de Granada se ha convertido en la capital de Europa. Este jueves y viernes el Palacio de la Alhambra acoge a los líderes de la Comunidad Política Europea. Una cumbre bajo la presidencia española de la Unión que debate ampliar el club hasta los 35 miembros. Se busca evitar que los países del este caigan bajo influencia rusa. Y eso va a exigir muchos desafíos desde el punto de vista interno para seguir siendo eficaces y también, lógicamente, para poder albergar y acoger a esos países que están llamando a la puerta desde hace mucho tiempo. Rusia es precisamente un tema omnipresente en el encuentro. En la UE y en Estados Unidos surgen grietas por seguir manteniendo la ayuda a Ucrania y Volodymyr Zelensky ha alertado del peligro de la situación en Washington al tiempo que hizo un llamado a los líderes europeos. Tenemos que ganar en Ucrania para que Putin no amplíe su agresión a nadie más. Es realista y por eso lo más importante es nuestra unidad. La unidad y solidaridad de Europa deben ser inquebrantables. La unidad de los 27. Solidaridad ha recibido el mandatario de Armenia, Nikol Pashinyan, tras el éxodo masivo de armenios de la región del Nagorno-Karabaj. El presidente de Azerbaiyán canceló el miércoles su asistencia. Hemos intentado encontrar vías para garantizar la seguridad e independencia de Armenia y haremos todo lo posible para evitar que la situación se agrave y se produzca una escalada militar entre Armenia y Azerbaiyán. Entre la amplia agenda de la cumbre se hablará también de migración. Giorgia Meloni y Rishi Sunak buscan mayor cooperación para frenar este fenómeno. En Siria ocurrió uno de los ataques más letales contra una instalación del ejército y en el que además se utilizaron drones por primera vez. Al menos 100 personas murieron. Los misiles cayeron sobre una academia militar en la provincia central de Homs cuando civiles y militares celebraban una graduación. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo estar preocupado por el ataque y los bombardeos de represalia por parte de fuerzas progubernamentales. Entre tanto, aviones de combate estadounidenses derribaron un dron perteneciente a Turquía, aliado de la OTAN, que se consideraba una amenaza potencial para las fuerzas estadounidenses en Siria. La autoridad sanitaria nos solicitó actuar como centro complementario de los hospitales militares de la provincia y comenzamos a recibir heridos por el ataque terrorista que enfrentamos hoy. Las lesiones varían, desde huesos, nervios, vasculares, también abdominales. Continuamos haciendo cirugías. Japón inicia la segunda descarga de agua de la planta nuclear de Fukushima. En esta segunda fase se vaciarán 7.800 toneladas de agua tratada de la planta nuclear, una medida que desde la primera descarga generó críticas de diferentes sectores. Las autoridades niponas han asegurado que el agua no presenta ningún riesgo para la salud, aunque China ha criticado el vertido y prohibido la importación de mariscos desde Japón.
El estado montañoso de Sikkim en India enfrenta graves inundaciones y caos. Las intensas lluvias seguidas de una avalancha acabaron con la vida de al menos 18 personas y aún hay más de 100 desaparecidos según las autoridades locales. Se trata del peor desastre natural en la región en 50 años. Antes de que comenzaran las inundaciones, científicos se encontraban trabajando en un sistema de alerta temprana. El mundo sigue rompiendo récords, aunque no positivos. Esta vez es de calor. Se trata del septiembre más cálido que se haya registrado. El pasado mes estuvo casi 1 grado centígrado por encima que el promedio de los septiembres entre 1991 y 2020 y tuvo 0,5 grados más que el mes más caliente que se reportó en 2020. Así lo advirtió el Servicio Climatológico de la Unión Europea, Copernicus. Hugo Claro Jiménez nos cuenta más. Noticias alarmantes sobre el cambio climático. Este 5 de octubre, el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea informó que la temperatura media global hasta la fecha es 0,52 grados Celsius más alta que el promedio. Los efectos de esta crisis descritos por la población. No lo entiendo, no entiendo por qué el verano llegó de repente. Pasamos de chaqueta pesada a manga corta en una semana. Seguramente está relacionado con el cambio climático, con cómo estamos tratando el planeta, y sería cuestión de que todos empezáramos a tomar acciones importantes, incluso pequeños sacrificios. En paralelo al anuncio de Copernicus, un grupo de activistas climáticos se reunió en los jardines del Vaticano en la mañana de este 5 de octubre. El objetivo, discutir el futuro del planeta. En primer lugar, se debe proteger a toda costa a la sociedad civil y a los activistas climáticos en todas partes. Una sociedad civil libre, emancipada, es fundamental en nuestra lucha para proteger aquello de lo que dependemos. El Servicio Climático Copernicus también informó que el mes pasado fue el septiembre más caluroso jamás registrado a nivel mundial, con 0,93 grados Celsius más que el promedio del mismo mes desde 1991 hasta 2020. Según científicos, el cambio climático, junto con los efectos del fenómeno del Niño, han impulsado las recientes temperaturas récord. El dramaturgo Jon Fosse recibió el Premio Nobel de Literatura de 2023, convirtiéndose en el primer escritor noruego en recibirlo desde 1928. Su obra se centra en la condición humana, explorando la pérdida de sentido. Sus trabajos, además, han sido traducidos a más de 50 idiomas y se caracteriza por ser un escritor minimalista. Escuche bien, llegó a escribir una novela entera en una sola frase. Veamos más detalles en el siguiente informe. Es el escritor que le da voz a lo indecible. Así describió la Academia Sueca a Jon Fosse, galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El dramaturgo de 64 años escribió su obra en nynorsk, uno de los dialectos del noruego. Es reconocido por ser uno de los mayores innovadores en la escena, creando imágenes crudas gracias a un lenguaje minimalista, que mantiene una fuerte relación con la naturaleza. Estoy aquí y me siento un poco abrumado, pero por supuesto muy feliz con este gran honor. Hace ya 10 años creo que participo en el debate sobre el Nobel. Tengo la costumbre de la emoción que lo acompaña, pero también tengo la costumbre de no obtenerlo. Haberlo recibido este año era inesperado. La Septología, su obra cumbre, es una novela en 7 tomos, escrita en una sola frase, en la que el lector sigue el hilo de pensamientos de un artista frente a su pintura, abordando su identidad, familia, angustias y relación con lo divino. Lo que es bello en la vida sale mal en la pintura porque es como si hubiera demasiada belleza. Una buena pintura necesita algo malo en ella para brillar como debería. Necesita oscuridad. Actualmente es uno de los escritores vivos cuyas obras más se representan alrededor del mundo. Además del teatro, es un prolífico escritor de novelas, poemas y cuentos de niños. Su trabajo toca los sentimientos más profundos que tenemos. Esas emociones y experiencias son una realidad universal. Es la primera vez desde 2005 que el Premio Nobel de Literatura va al mundo del teatro. Y con esta noticia del Premio Nobel llegamos al final de esta emisión. Recuerde que si quiere profundizar en esta u otras noticias que haya visto en nuestro noticiero, puede siempre ingresar a nuestro sitio web france24.com o también visitar todas nuestras redes sociales. Quédese con nosotros que ya regresamos con deporte y por supuesto más noticias. Nos vemos.